Bienvenidos una vez más a las clases de Fundamentos de Física. En este caso nos vamos a enfocar en la solución de problemas. Aquí tenemos un ejemplo que dice de la siguiente manera. La figura muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Si la partícula parte del origen del sistema de coordenadas, determina el tiempo que le toma a la partícula recorrer una distancia de 200 metros y realice la gráfica de la posición en función del tiempo. ¿Correcto? Y sabemos por definición que el área bajo la curva en el gráfico velocidad versus tiempo nos representa el desplazamiento. De 0 a 4 segundos tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? MRU. De 4 a 6 tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado, y de 6 en adelante tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, ¿sí? A ver, entonces aquí tendríamos un delta x1. Aquí tendríamos un delta x2, aquí tendríamos un delta x3. ¿Sí? Tendríamos tres desplazamientos, porque el área bajo la curva me representa el desplazamiento. Entonces vamos a tomar los datos. Como datos tenemos, por favor, ¿sí?, que la posición inicial en x de la partícula acá es igual a 0i, porque la partícula parte del sistema de coordenadas. ¿Sí? Además tenemos que la distancia total recorrida por la partícula es igual a 200 metros. Me piden determinar el tiempo, obviamente en segundos, que le toma la partícula en recorrer, ¿qué?, los 200 metros. Sí, y además me piden determinar el gráfico posición final en X versus tiempo. Correcto, entonces el desplazamiento total, sí, el delta X total, acá sería igual. El delta X total sería igual al área bajo la curva, ¿no? Sería el delta x1 más el delta x2 y más el delta x3. Entonces tenemos aquí, ¿sí?, que el delta x total, ¿a cuánto es igual? En este caso, la distancia total recorrida sería igual al desplazamiento, porque la posición inicial o la partícula parte desde el sistema de coordenadas. Entonces, el desplazamiento total sería igual a 200 metros. El delta x1, sabemos que el delta x1 es igual a la base por la altura. ¿Cuánto sería la base? 4 por la altura, que sería 5, más el delta x2, que sería igual a la base por la altura sobre 2, ¿sí?, el área bajo la curva. La base sería 2 por la altura, que sería 5 sobre 2, más el delta x3. ¿Sí? Si yo de aquí despejo el delta x3, ¿a qué es igual el delta x3? A 200 menos 4 por 5, 20, más 2 por 5, dividido para 2 es 5. Entonces me quedaría menos 20 menos 5. Y el delta x3 sería igual, el delta x3 sería igual a 175 metros. ¿Ya? Pero me están pidiendo el delta x3, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? El tiempo total que le toma en recorrer a la partícula la distancia de 200 metros. Sabemos que desde 0 a 6 la partícula recorrió una distancia ¿de cuánto? La diferencia de 200 sería 200 menos 175, sería de 25 metros, y no conocemos el tiempo que le toma a la partícula en recorrer 275 metros. Por lo tanto, vamos a aplicar las ecuaciones que me permiten encontrar el tiempo. A ver, ¿cómo aplico las ecuaciones? Tengo que ver siempre para aplicar las ecuaciones que tengo y que no tengo. ¿Conozco desplazamiento? Sí. ¿Conoces la aceleración? No conozco, pero la puedo encontrar porque el gráfico velocidad versus tiempo, una de sus propiedades me dice que la pendiente de la tangente trazada en cualquier punto me representa la aceleración. Por lo tanto, vamos a aplicar la ecuación posición versus tiempo. Entonces tendríamos aquí que la posición final en X sería igual a la posición inicial en X más la BOX por tiempo, ¿sí?, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado.
A ver, si yo hago un arreglo matemático, posición final en X menos la posición inicial en X, esto es igual a la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La posición final menos la posición inicial, ¿qué me representa? Me representa el desplazamiento en X. Y esto es igual a la VOX por tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. A ver, reemplacemos, ¿sí? ¿Cuánto sería el desplazamiento en X? Desde 6 en adelante sería 175. Es igual a la VOX, sabemos que al tiempo 6, en el gráfico velocidad versus tiempo, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad? Sería 0, ¿no? Sería 0 más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Conozco la aceleración? No la conozco, pero sí puedo determinarla. Sí, sabemos que una de las propiedades de este gráfico me dice que la pendiente de la tangente trazada en cualquier punto no representa la aceleración. Por lo tanto, yo voy a encontrar la pendiente de esta curva. ¿Cómo encuentro la pendiente de esta curva? Con la tangente del ángulo θ. Por lo tanto, la tangente del ángulo θ será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabemos que el cateto opuesto sería esta parte de aquí. ¿Sí? Cateto opuesto, que sería 5, sobre el cateto adyacente, que sería 2, ¿no? Esto es igual a 2.5. Entonces, la aceleración en X, ¿cuánto sería? 2.5 metros por segundo cuadrado. Bueno, el módulo, ¿no? Correcto. A ver, para módulo lo vamos a poner de esta manera. Entonces ya, una vez encontrado el vector de aceleración, podríamos reemplazar en esta ecuación de acá. Tendríamos que 175 es igual a un medio que multiplica ¿a cuánto? A 2.5 en y por el tiempo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo al cuadrado. Entonces, sí, hacemos la proyección escalar. A ver, aquí me faltó el signo de vector. Este es vector, por favor. Esto también sería un vector. Sí, siempre respetando la nomenclatura. Si yo realizo la proyección escalar de esta ecuación, me quedaría que 175 es igual a 2.5 por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si yo despejo el tiempo al cuadrado de aquí, ¿qué me va a quedar? Que es igual a 175 sobre un medio por 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo saco la raíz de toda esta ecuación de aquí, me queda que el tiempo es igual a más menos la raíz de 175 sobre 2. 175 dividido, ¿para cuánto? Para 2.5 sobre 2. Y esto es igual a más menos 11.85 segundos. ¿Sí? Nos quedamos que el tiempo, como no existen tiempos negativos, sí me queda que el tiempo es igual a 11.85 segundos. Por lo tanto, el tiempo total que le toma la partícula en recorrer la distancia de 200 metros sería a 11.85 más ¿cuánto? Más los 6 segundos, ¿no? Y esto es igual a 17.85 segundos. ¿Ya? Hemos encontrado el literal A. ¿Sí? Hemos encontrado el literal A, que sería determinar el tiempo que le toma a la partícula en recorrer una distancia de 200 metros. El literal B me dice realizar el gráfico posición final versus tiempo. Entonces vamos a realizar el gráfico de la velocidad
El gráfico posición en función del tiempo. ¿Correcto? A ver, vamos a insertar dos gráficas. Vamos a insertar mi sistema de coordenadas, que me quedaría así. ¿Ya? Entonces tendríamos, esta sería la posición final, en X, en qué unidades en metros, y esta sería el tiempo en segundos, ¿no? Aquí tendríamos el sistema de coordenadas. Sabemos que la posición inicial al tiempo 0, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? ¿Qué tiempo conocemos? Conocemos este tiempo que vale 4. Conocemos este tiempo que vale 6. Conocemos este tiempo que vale 17.85 segundos. Sabemos que desde 0 a 4 la partícula se mueve ¿con qué? Con un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, la gráfica posición versus tiempo para un MRU es una recta inclinada, ¿no? Es una recta inclinada que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Eso depende de la velocidad. Si la velocidad es positiva, la recta sería inclinada hacia arriba. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar este gráfico? ¿Sí? Al tiempo 4 sabemos que el desplazamiento de la partícula, ¿cuánto vale? 20 metros. Por lo tanto, al tiempo 4, la partícula se habrá desplazado 20 metros y estaría aquí. Sí, sabemos que para el movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico posición versus tiempo es una recta inclinada. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, a ver, de 4 a 6 tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. ¿Sí? Sabemos que en el gráfico posición versus tiempo, la gráfica puede ser una parábola abierta hacia arriba o una parábola abierta hacia abajo. ¿Eso de quién depende? Depende de la aceleración. En este caso, como la aceleración es negativa, por lo tanto sería una parábola abierta hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que además debemos de conocer si la parábola parte desde el origen, parte por encima del origen o debajo del origen. Eso depende de la posición. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, sabemos que la posición final al tiempo, bueno, la posición inicial al tiempo 4, ¿cuánto vendría a ser? 20 metros. Por lo tanto, parte por encima del origen. Además, debemos de saber, ¿sí? A ver, ¿qué sabemos? Que la parábola se abre hacia arriba, ¿sí? Que se abre hacia arriba, y además parte por encima del origen. Ya. Pero al tiempo 6, ¿dónde estaría la partícula? Al tiempo 6, la partícula habrá recorrido ¿cuánto? Sabemos que el área bajo la curva del triángulo, ¿a cuánto es? Igual. A 5, ¿no? Por lo tanto, tendríamos aquí 25 metros. Al tiempo 6, la partícula, estaríamos acá, ¿estaría en qué punto? En este punto. ¿Correcto? Entonces vamos a realizar el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este punto? A ver, sabemos que la pendiente de la tangente trazada en cualquier punto de la trayectoria en el gráfico posición versus tiempo me representa la velocidad instantánea. ¿Sí? Además, puede ser una parábola completa, una media parábola o una semiparábola. ¿Eso de quién depende? De la velocidad. ¿Sí? Al tiempo 4, ¿qué velocidad tenemos? Una velocidad de 5, por lo tanto, debe ser una parábola completa. ¿Estamos de acuerdo?
Y si yo grafico en este punto la velocidad instantánea ¿cuánto vale? Es positiva, ¿no? La velocidad instantánea es igual a 5 metros por segundo, al tiempo 4. Es una parábola completa. Ya. Del tiempo 4 en adelante, del tiempo 6 en adelante, la partícula se mueve con una velocidad variable y además con una aceleración constante. Y me dice que es un MRV acelerado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? El gráfico posición versus tiempo es una parábola, que puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Eso depende de la aceleración. En este caso, como la aceleración es positiva, sí, la parábola sería abierta hacia abajo. Además, ¿qué debemos de conocer? Si es parábola completa, media parábola o semiparábola. ¿De quién depende eso? Depende de quién, de la velocidad. Sabemos que al tiempo 6, ¿qué velocidad tiene? Al tiempo 6 tiene una velocidad de 0 metros por segundo, entonces una media parábola. ¿Estamos de acuerdo? Porque la pendiente de la tangente trazada en cualquier punto de la trayectoria me representa la velocidad instantánea para el gráfico posición-tiempo. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra la partícula al tiempo 17.85. Sabemos que al tiempo 17.85 la partícula recorrió una distancia de ¿cuánto? De 200 metros. Entonces, esta partícula estaría en este puntito, ¿sí? Como ya dijimos que es una parábola, una media parábola, porque aquí en este punto la velocidad inicial, ¿cuánto debe ser? 0, ¿no? 0 metros por segundo, ¿ya? Ese sería el gráfico posición versus tiempo para este ejercicio.